Amaya tiene una enfermedad rara aún sin diagnosticar. Algo tan básico como la sanidad para mi hija, pues cuando me dicen a los 3 meses ya no la podemos dar. Trabaja solo mi chico, somos 3. A día de hoy estamos endeudados. Entonces es un dinero que estamos pagando. Wow. No sé si van por los 15.000, más otro préstamo que tenemos que pedir, un presupuesto de casi 6.000 euros en aparatos ortopédicos. Soy mamá de tiempo completo. Ella aún no camina, no habla, no tiene interés por sus comunes, o sea, por los niños, por otras personas. No entiende ni siquiera su nombre, no entiende órdenes, no entiende señales. El dolor de dejar atrás a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, porque si al final tienes a alguien que amas en otro país, pero también tienes a alguien que amas en ese lugar que dejas. E incluso saber que Amaya no ha conocido a sus familiares, pues es un dolor que sé que muchas personas sufren y viven a diario. Amaya, así como es perfecta para nosotros. Yo creo que más bien Amaya era justo lo que necesitábamos. Entonces a día de hoy pues estamos endeudados pero felices, porque vemos a Amaya y vemos que no haber hecho lo que hemos hecho, porque hemos hecho todo lo posible, Amaya no se moviera de una cama, porque si no lo hacíamos nosotros nadie lo iba a hacer. Y por los hijos sabes qué haces tú. La vida diaria con Amaya es súper difícil, a tal punto que preferimos no salir de casa. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. En este episodio estamos con una persona muy especial y en un episodio muy especial sobre un tema que tenía muchísimas ganas de traer, que ya traje, aunque siempre digo que cada uno tiene su historia y todas son diferentes entre ellas. Pero hoy traemos a otra mamá y a su niña, a su madre Ivana y a su niña Amaya. Me río porque acabo de decir Amaya cuando era Ivana y me he mezclado nombres en otra toma que hemos hecho antes, pero hoy estamos con Ivana. Sí. ¿Qué tal? Pues genial. Estoy encantada de poder compartir la historia de Amaya, porque ella es la protagonista siempre de todo lo que hago, de mi vivir, de mi existir y de mi respirar. Y sobre todo agradecida contigo por darnos la oportunidad de compartirlo con todas las personas que sé que podemos llegar a tocar muchos corazones y sobre todo ayudar con esta historia. Gracias a ti por abrirme las puertas de tu casa, por haber sido tan amables conmigo. Además, mientras estaba colocándolo todo, me he dado cuenta de ciertas cosas que ahora trataremos durante el episodio, que me han parecido muy bonitas, porque estaba yo aquí montándolo todo a mi bola, liando la que he liado aquí, y he visto cosas muy bonitas, como que, por ejemplo, estabais los dos con ella, pasando como, me da la sensación, un tiempo muy de calidad. Padre, madre e hija, juntos, os he escuchado, estabais cantando, estabais disfrutando, y me ha parecido muy bonito. Pero bueno, antes de meternos en eso, vamos con el principio. Suelo empezar con un poquito de presentación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y a partir de ahí ya vamos con el principio de vuestra historia. Vale, pues mi nombre es Ivana Uzcategui, yo soy de origen venezolano, que actualmente pues resido en España de hace aproximadamente casi 5 años. De profesión soy comunicadora social, soy licenciada en comunicación social. En mis tiempos no muy lejanos, en mi país pues ejercí la profesión de varias maneras, y bueno, era algo como que, bueno, todavía me apasiona mucho, ¿no? Pero actualmente sí es verdad que soy mamá de tiempo completo, soy mamá 24/7 y bueno, ese es y ha sido mi mejor trabajo y mi mejor labor. Y creo que bueno, cada día lo estoy tratando de hacer mejor, pues sobre todo para cumplir con Amaya, ¿no? Porque siempre digo que tengo que ser mi mejor versión para llenar el estándar tan alto que tiene mi hija, porque de verdad ella se merece todo. Pues si quieres, para poner un poquito de contexto, bueno, ya he estado hablando un poco con Cristian mientras montaba las cosas al final, y él me ha dicho que lleva 7 años aquí en... Bueno, Cristian es tu pareja. Sí. Que lleva 7 años aquí en España. Si no me equivoco, me ha dicho que tú llevas 4. Sí, casi 5. Vale. Entonces él vino primero, después viniste tú, y después aparece una tercera persona en vuestra familia, ¿no? Sí.
que es vuestra niña Maya. Entonces, si quieres, antes de entrar en eso, vámonos a tu vida en Venezuela, tu decisión de venir aquí y cómo fue al principio adaptar, aunque sea un poco por encima, pero por mencionar también esa parte, adaptarte a un nuevo país, cambio total, tu familia lejos, ¿cómo fue ese proceso al principio? Bueno, en mi país yo desde aproximadamente los 16 años entré en el mundo de los medios de comunicación. Sí es verdad que trabajé en radio, televisión, medios impresos. Y bueno, era como que mi mayor pasión, ¿no? Conozco a mi pareja, Cristian, desde que estamos, bueno, pequeños porque residíamos en el mismo lugar, en Venezuela. Y sí es verdad que cuando él se vino hace 7 años, él emigró primero a Ecuador y luego de Ecuador se vino directamente a España. Nosotros no habíamos tenido mucho contacto, sí es verdad que nos conocíamos, habíamos tenido, bueno, charlas, teníamos un grupo de amigos en común cuando estábamos jóvenes, pero no habíamos tenido una relación tan cercana, ¿no? Y luego porque el destino lo quiso, digo yo, las cosas son, bueno, como tienen que ser, ¿no? El llamado hilo rojo, digo yo, por la famosa red social de Instagram, bueno, nos comunicamos nuevamente y de allí surgió el amor. Aunque parezca de estas historias, ahora que son muy comunes, pues sí, luego de que estuvimos charlando, bueno, charlábamos todos los días y todo lo demás. Y sí es verdad que costó mucho pues estar juntos porque luego en ese momento fue lo de la pandemia, entró el COVID, no se podía viajar ni nada de esto. Pero bueno, yo tomé la decisión porque, bueno, el amor es así, ¿no? Hace muchas locuras. Y tomé la decisión de dejar mi país, mis padres, sobre todo también pues Venezuela. Para nadie es un secreto que cuando decidimos emigrar, como lo hizo él hace muchos años, lo hicimos porque, bueno, generalmente el país está en una situación económica, en una situación de seguridad, pues en todos los ámbitos muy mala. Y sí era verdad que también, aparte de, bueno, de todo el amor y todo lo que existía, él también me estaba brindando una oportunidad de seguir en crecimiento porque en mi país ya no lo conseguía, sobre todo en los medios de comunicación fue que estaban en decadencia. Yo me especializaba o me especializo en periodismo deportivo y trabajaba con el fútbol venezolano y como todo pues fue en decadencia, los programas de televisión, todo. Entonces verdaderamente también fue una oportunidad de venir acá, conseguir, o bueno, seguir, mejor dicho, mis sueños, mis objetivos. Sabemos que España pues es un país netamente futbolístico, con muchas oportunidades y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, también un poco de cosas, él ha pasado por mucho, también por hablar de él, porque bueno, para la situación de los inmigrantes no es nada fácil, el tema de la documentación, de estar en otro país. Él también estaba desde un momento solo acá en este país y bueno, con la mejor intención de trabajar, de salir adelante y hacer las cosas bien. Y bueno, hasta que también llegué yo y decidimos, bueno, eso, salir adelante de la mejor manera y apoyarnos y estar juntos porque el dolor de dejar atrás, sé que muchas personas lo viven, de dejar atrás a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, aunque bueno, en nuestro caso, y sé que muchos también, pero sobre todo los venezolanos, el dejar atrás a tus amigos pues es un decir porque tus amigos están esparcidos por el mundo. Ahora tú buscas tus contactos en el móvil y sabes que están en Estados Unidos, en Perú, en Chile. Entonces, pues sí vas a dejar una parte de tu familia en Venezuela, pero sabes que el resto también. Es como que esa manera de reencontrarse alguna vez todos, pues porque estamos regados por el mundo. Entonces, lamentablemente, pues fue una situación que a pesar de todo el amor y toda la entrega que conllevaba, pues venir a verlo a él también era dolorosa porque dejas pues toda tu vida, ¿no? La metes en una maletita y te tratas de llevar lo más importante con el corazón arrugadito, porque si al final tienes a alguien que amas en otro país, pero también tienes a alguien que amas en ese lugar que dejas. Entonces para los inmigrantes de verdad que sé que todos los días, porque incluso yo que tengo ya casi 5 años y mi pareja que tiene ya
7, pues el pensar todos los días en sus padres, en sus hermanos, en incluso saber que Amaya no ha conocido a sus familiares, pues es un dolor que sé que muchas personas sufren y viven a diario. Porque, ¿cuánto tiempo hace que no ve a tu familia? Bueno, yo tengo relativamente un poco de meses, porque ellos vinieron como por un par de días. Hicimos el esfuerzo, ellos hicieron un esfuerzo grande por conocer la niña, pero se regresaron. Entonces fue algo como que muy corto de tiempo. Y lo digo, las segundas despedidas son más dolorosas. Porque si es verdad que lo ves a través de una videollamada y sientes que está cerca, pero ya luego que ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Maya, pues sinceramente es una situación desgarradora, ¿no? Porque ya la conoces, ya le has dado un abrazo, ya el volver a reencontrarte y que te arranque nuevamente esa persona que amas y que extrañas, pues es más doloroso. ¿Y cuánto tiempo hacía que no los veías? Pues desde que llegué acá. Más o menos, ¿cuánto tiempo estamos hablando? 3 años. 3 años. Y Cristian tiene 7 años que no ve a nadie de su familia. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Sí. Y entonces decidís tener una niña. Bueno, decidimos... ¿O surgió? Sí y no. Porque Amaya fue una niña esperada, amada, bien recibida, todo. Y Amaya era como que ya sabíamos el camino, porque en estas conversaciones que teníamos a 2.700 kilómetros de distancia, un día dijimos que íbamos a tener una niña. Y su nombre iba a ser Amaya, o sea que fue como que estaba ya predestinado a ser así. Y sabíamos que iba a ser niña y se iba a llamar Amaya. Y yo dije, ese nombre lo colocó su papá, a mí me encantó. Y yo dije, bueno, ¿por qué no Amaya Gabriella, con 2 L's, porque por Gabriela y por Gabriel, que él se llama Cristian Gabriel? Y bueno, de ahí nació Amaya Gabriella y a día de hoy eso ya tenía muchos meses atrás que se estaba cocinando, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que tú llegaste a España hasta que tuviste a Amaya? Bueno, fue muy corto. Fueron como 2 meses y medio. Sí, 2 meses y medio y salí embarazada. O sea que fue como... Vale. Claro. Si no, no tiene sentido. No, claro. O sea, Sí, pasó, estamos hablando casi un año hasta que llegaste a tenerla. Sí, como tal ya de gestación y todo. Entonces realmente ni siquiera te dio tiempo a trabajar en lo que tú tenías pensado trabajar aquí, ¿no? No, porque cuando yo llegué, bueno, las cosas se dieron y como te digo, no fue algo que fue, sí, mira, vamos a tener una hija ahora, pero sí es verdad que, bueno, surgió y desde el primer momento fue bien recibida, fue amada, su padre estuvo súper contento, yo estaba asustada, pero también estaba contenta. Sí, que teníais en mente tener una niña, a lo mejor no en ese momento, sí, pero que eso no quita que no. fuese súper querida, súper deseada y... Para nada. No fue como eso que hay un susto y ahora qué vamos a hacer y los planes, no. Claro. Para nada. Además en ese momento, pues, no sé, para nadie es un secreto que en ese momento, pues, la situación país también estaba como que en otro ámbito, ¿no? La situación económica, el destino del país y todo, los servicios, todo, bueno, creo que... Y claro, también hay que sumarle que tú acabas de llegar al país, él ya llevaba más tiempo, él tenía el trabajo, claro, pero era una niña, mucho más carga económica, claro, cuando él solo estaba trabajando y tú te ibas a tener que dedicar a la niña. Claro. Después, obviamente, surgieron otras cosas de las que ahora hablaremos. Sí. Entonces, si quieres, vamos a avanzar un poco. El embarazo, tengo entendido que un embarazo totalmente normal, ¿no? Sí, fue un embarazo normal. Yo sí es verdad que no pude trabajar. Bueno, en el proceso también del tema de los papeles, la documentación en regla, todo eso. Y bueno, fue un embarazo normal, tenía sus seguimientos. Siempre fue controlado aquí en Alcalá, porque bueno, siempre hemos vivido acá. Y nuestra jurisdicción decía, el centro de salud y todo. Yo iba a mis consultas y bueno, hasta los momentos todo iba pues como se supone que debe de ser, ¿no? Lo que tú te planteas para una maternidad y paternidad típica
de un embarazo, un parto y luego lo que se espera de que sería el convivir con tu hijo, ¿no? Y jamás te esperabas que fuese a pasar lo que acabó pasando, pero tengo entendido que el parto tuvo ciertas complicaciones, pero tampoco nada del otro mundo, ¿no? Pues sí, el embarazo sí es verdad que ya estaba a término y entonces fue un parto inducido. Bueno, ya sabes que por allí ya hay un poco como de complicaciones y esto, pero bueno, en general iba transcurriendo bien. Sí es verdad que a la hora también del momento como tal, ya de que surja la situación, pues la niña no quería salir, no dilataba muy rápido y yo sentía que, bueno, que me moría literalmente. Hay partos que son muy rápidos, que bueno, que son bendecidas, digo yo, como hay otros que son súper dolorosos y pues sinceramente el parto fue muy, muy doloroso. Ya cuando me colocaron la epidural ya era demasiado tarde y pues ya no me hacía nada la anestesia como tal. Fueron bastantes horas también, yo estuve ingresada desde las 9 de la mañana, empecé con los dolores aproximadamente a las 5 y Amaya nació a las 4:20 de la madrugada, o sea que fue también entre dolores y todo esto fue bastante tiempo. Y ya cuando yo sentía que no podía más y que la cosa no iba avanzando, además del dolor, yo sentía que me iba a desmayar. Mi chico sí es verdad que decía, pues, ¿por qué no le hacen una cesárea? Se está complicando todo y esto. Y pues, sinceramente, las doctoras como que lo tomaban gracioso y decían, no, aquí no, ella tiene que hacerlo por su cuenta y vamos a esperar y no sé qué. Y pues, sinceramente, ya yo no tenía fuerzas, pero bueno, yo estaba dando lo mejor de mí en mi mundo que no sabía dónde estaba. Y la niña, sí es verdad que a la hora de monitorearla con el cinturón, pues ella no se le escuchaban los latidos del corazón. Entonces tuvieron que colocarle lo que es el pinchito que va por vía interna y va pegado a lo que es al cráneo del bebé. Y bueno, allí sí como que lograron monitorizarla y esto, pero me tenían que girar de un lugar a otro porque se perdía completamente. Entonces no sabemos hasta qué punto tuvo sufrimiento fetal, porque también a la hora del parto sí es verdad que al momento de pujar fue como que 1, 2 y ya, y fue todo. Pero luego de eso, a Maya tuvieron que aspirarla varias veces porque había tragado meconio. Y había tragado un poco de líquido y eso. Entonces, pues, también nos quedan un poco de dudas porque nadie te aclara, sobre todo o sea, nadie quiere hacer injerencia como que de un médico a otro, de un lugar a otro, porque, bueno, yo entiendo que el guardarse o cubrirse las espaldas también es muy importante, ¿no? En estos casos y en este país las demandas y bueno, sobre todo por daños y prejuicios sabemos lo costosa que se vuelven para las instituciones, para las personas, para la sanidad. Entonces, bueno, prefieren dejar como todo eso ahí. Y entonces Amaya nació bien realmente después de todo y fue creciendo poco a poco y en principio una niña totalmente normal, ¿no? Sí. Bueno, sí, Amaya iba creciendo día tras día. Sí, es verdad que nosotros hemos estado solos desde el comienzo. Y bueno, Amaya nació, nos vinimos a casa. Yo me encargaba 24/7 de la niña y Cristian pues me ayudaba en todo. Él era el encargado de cocinar, de ir a comprar, de lavar, de todo. De trabajar también, Sí, ¿no? bueno, en ese momento él estaba de baja. Ah, claro. De baja de paternidad. Y bueno, también fue una bendición porque pudimos estar los dos ahí mano a mano. Porque sola y cuidar de un bebé, yo daba pecho también y Amaya siempre estuvo muy apegada a mí en ese aspecto, que para dormir, bueno, como todos los niños, ¿no? Tenía que estar su mamá al lado y todo esto. Entonces sí es verdad que siempre hemos sido un muy buen equipo porque nos dividimos allí las tareas. ¿Y cuándo empezaron a aparecer cosas un poco atípicas, por así decirlo? Bueno, yo llevaba a Maya a sus vacunas, a la enfermera, al pediatra. Amaya tuvo los llamados y temibles cólicos del lactante.
cuando estaba muy bebé. Y bueno, eso también fue un sufrimiento porque fueron noches en vela. La niña lloraba de 8 de la noche hasta 6 de la mañana y era no solo el cansancio, sino el no saber cómo ayudarla porque sabes que le duele algo y que se siente mal. Entonces, bueno, nosotros decidimos, gracias a la matrona, llevarla a un lugar de estos que hacen masajes especiales y eso, y la niña, bueno, evolucionó muy bien, y yo la llevaba a su médico, a su pediatra, todo, pero lamentablemente el pediatra nunca le tomó importancia a nada de lo que yo le decía con respecto a Maya. Él ni siquiera se tomaba la molestia de examinarla, de chequearla, ¿no? Simplemente la veía y decía, esto es normal, no sé qué. Y en una de esas visitas yo sentía que pues Amaya no iba evolucionando a la par de otros bebés. Si es verdad que estaba muy pequeña, tenía aproximadamente 2 meses y medio, pero ya yo lo veía y yo lo sentía como mamá. Yo le decía a Cristian, mira, yo siento que a Amaya algo va mal, no es por ser ave de malas noticias, pero mira, a nuestra hija le está pasando algo. Y yo la estimulaba mucho porque como mamá primeriza y ahora en este mundo millennial y todas las redes, pues estamos a tope con todo tipo de contenidos, cosas buenas, positivas también, que sinceramente yo crea que sean beneficiosas para mi hija, porque no todo tipo de contenido se puede consumir, ¿no? Obvio. Entonces yo le hacía el llamado Tummy Time, el boca abajo, y la estimulaba y le ponía en todo esto, y la niña nada, no tenía control cefálico. O sea, ella lloraba, no lograba sostener su cabeza y eso. Y ya eso era, y creo que es importante este punto como que para decirle a todas las mamás que cuando empiecen a ver, si es verdad que retrasos en ciertos aspectos de los hitos que van cumpliendo los bebés, por más bebés que sean, pues actualmente en los tiempos que vivimos de no saber ahora con las enfermedades, con tantas cosas que se nos escapan, que es importante pues llevarlo al doctor, preguntar a otra persona si ese doctor nos convence, ¿no? Eso es como para hacer un inciso a esto tan importante que me pasó en ese momento, porque desde ese punto yo comencé internamente como mamá y comenzamos ya juntos como papás un viaje hacia lo desconocido. Amaya, al yo llevarla al centro de salud y decirle a la enfermera que por favor hablara con el médico, que verdaderamente yo sentía que a mi hija le pasaba algo, pues ella sí es verdad que hizo como que injerencia que el doctor la revisara porque él se negaba que pasaba algo. Y desde ese momento dijo que sí, que Amaya, pues su primer diagnóstico tenía una hipotonía axial, y que efectivamente cuando él la examinó, lo que es la fontanela de la cabeza, pues la tenía muy cerrada. Entonces había que hacerle un eco transfontanelar y había que remitirla al neurólogo porque la niña necesitaba ir a un fisioterapeuta. Algo que no te he explicado es que en el podcast intentamos explicarlo todo de una manera muy sencilla. Porque si por lo que sea, no, pero está genial, si por lo que sea hay términos más médicos que la gente desconoce, a mí siempre me gusta. Está bien que diga el término cómo se llama, pero explicarlo aunque sea de la forma más sencilla para que cualquiera que no entienda de todo esto, pues... por ejemplo, cuando has estado hablando antes de los hitos que debe ir cumpliendo un bebé, por si alguien no lo sabe, cuando un recién nacido tiene que ir, según los meses que tenga, tiene que ir haciendo ciertas cosas. El control cefálico son de 2 a 4 meses, si no me equivoco. Después tienen que realizar volteos, también que te sigan con la mirada, hay 1000 cosas. Pero hay unos meses estipulados en los que el bebé debe de llegar a esos hitos y realizar esas cosas, y si por lo que sea se retrasan, y llega ese momento en el que tienes que empezar a tener mucho cuidado, a revisarlo todo bien, porque puede ser que tenga cierto retraso en algún ámbito. Otras veces ese retraso no significa nada, pero muy bien como has dicho, esa señal de alerta de ojo, que ya, aunque sea un mes, ya va retrasada y ya hay que echarle un ojo. Sí, sí es verdad que, todos los niños marcan sus pautas, ¿no? Marcan sus tiempos y no está bien compararlos, pero en mi caso yo digo que no del todo, porque como mamás pues tenemos la mala manía
de comparar nuestros hijos con los demás, no por querer que sean iguales o querer que sean mejores, no, sino porque siempre estamos alerta a esas cosas. Mira, él está haciendo esto, a lo mejor debería ya estar haciendo esto o necesita más ayuda para lograrlo. Porque si nos dejáramos llevar por que cada niño lleva o marca su tiempo, pues cuántas cosas no sucederían al no tomarlo como exactamente lo que es un signo de alerta. Entonces, bueno, para mí sí fue importante porque como lo había investigado y lo había visto en muchos videos, pues era importante que ella lograra ese control cefálico como el primer paso para lograr todas las demás cosas que tenía que ir haciendo para evolucionar, ¿no? E ir creciendo. Entonces, en ese momento que el doctor dijo que necesitaba ir al neurólogo y hacer este eco para saber si todo iba bien, aparte de que ella tenía que empezar fisioterapia para mejorar lo que es el tono muscular de su hipotonía, pues cuando yo voy a pedir lo que es las citas para estos especialistas, todo esto por seguridad social, ¿no? Pues lamentablemente me dicen que me tengo que esperar 1 año porque el neurólogo solo me puede ver ya en 1 año y el eco en 8 meses. Entonces a mí cuando yo llego a casa le cuento a Cristian porque él estaba trabajando, yo le digo que no, que o sea, a mí esto me parece alarmante porque, o sea, no sé qué va a pasar con Amaya si esperamos tanto tiempo, o sea, no sé si esto puede repercutir luego en otros ámbitos, ella necesita ir a fisioterapia y esto. A todo esto, ¿estamos hablando de sanidad pública? Sí, vale. Sí, en este punto sí. Que también tengo entendido que habéis tenido muchos problemas de cara a su nacionalidad, papeles, todo proceso sanitario, que ha sido bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, en ese momento Amaya ya tenía casi los 3 meses, se supone que a los 3 meses, no sé por qué, en ese momento te explican que ya no cuentan con sanidad pública a partir de los 3 meses. ¿Por qué? Porque Amaya, a pesar de haber nacido acá en España, en el Príncipe de Asturias, pues ella nació en ese momento de padres venezolanos, entonces no opta en ese momento a la nacionalidad española. Porque tu marido todavía no tenía los papeles. Exacto, en ese claro. momento él aún... En el momento en el que uno ya lo tiene, ya la niña sí tiene la nacionalidad española, ¿no? Sí, en el momento ya puede optar a nacionalidad por opción y entonces se empieza un trámite para que la niña pueda optar a la nacionalidad española. Entiendo. Pero entonces, del proceso, que eso tardó un par de meses para él ya que saliera su resolución y tener su nacionalidad, pues pasaron muchas cosas, porque Amaya necesitaba la literal, que en nuestro caso se llama partida de nacimiento venezolana, y en ese momento, con todos los problemas que hay en nuestro país, en el consulado, con los pasaportes y todo eso, tarda aproximadamente en llegar y hacer el proceso de Venezuela acá 1 año. Entonces, para obtener su partida de nacimiento venezolana, o sea que cuando nosotros íbamos a un lugar y a mí me preguntaban, yo decía que Amaya era hija de la luna, como Mecano, ¿no? Porque me encanta esa canción. Pero, ¿partida de nacimiento venezolana si nació aquí? Sí, ella tenía su literal española, pero eso prácticamente aquí, donde yo la llevaba, era como que no tenía nada porque no tenía pasaporte. Y ella, a pesar de haber nacido acá con su literal de nacimiento española, necesitaba tener su partida de nacimiento venezolana porque ella, su nacionalidad principal es venezolana. ¡Ostras! ¡Qué locura! Sí, y fue un trámite que ¡Qué locura! fue. Y para conseguir ese documento me tardaba 1 año en yo hacer el trámite, que fuera a Venezuela, que el consulado aquí, pues bueno, hiciera lo justo. Luego tenía que pagar un dinero y esperar un tiempo para hacer su pasaporte venezolano. Bueno, estoy seguro que habrá muchos inmigrantes escuchando esto y sabrán los periodos de tiempo que hay para esperar papeles. Y no solo los periodos de tiempo, lo complicado que es el tema, bueno, porque ahora mismo, y esto es mucha tela para cortar, ¿no? Durante el podcast, me doy cuenta que no solo en Venezuela, acá en España, el tema burocrático, el tema... Sí, yo me refiero a España, de hecho. Se ha convertido, bueno, en nuestro país también. Yo sé inmigrantes que se han tirado años para que le den la nacionalidad española. Es una locura. Y además personas que han venido aquí a trabajar, a buscarse un futuro, que no es que diga personas que han venido aquí a liarla, ni personas totalmente íntegras con sus trabajos, aportando al país y que necesitan años y años.
Y además, si es una situación en la que por lo que sea no lo necesitas expresamente, aunque ya para trabajar y todo esto, pero en vuestro caso, es que es muy loco porque necesitamos sanidad, o sea, porque mi niña está demostrando cosas que no son... No, y en ese momento no teníamos idea de la magnitud, Claro. o de la abuelita de estambre, que esto se iba a volver, porque en ese momento pues sí era verdad que nosotros nunca hemos estado económicamente, pues, digamos, súper bien. Trabaja solo mi chico, somos 3, pagamos piso, pagamos todo, o sea, como una familia de a pie, como una familia normal. Y encima en Madrid. Y encima en Madrid, eso... y ahora en Alcalá de Henares, que se ha vuelto una locura, no como antes. Y bueno, era algo que en ese momento, algo tan básico como la sanidad para mi hija, pues, cuando me dicen a los 3 meses, ya no la podemos dar. Y yo empecé el trámite normal de su partida de nacimiento y todo. Y en ese momento que nos dicen que iba a tardar tanto y ya necesitaba ir al fisio y todo esto, pues pusimos las cosas sobre la mesa y lo compartimos, lo hablamos. Cristian siempre me ha escuchado, él siempre ha tenido la mejor disposición, sobre todo con el tema económico, porque sí es verdad que es muy difícil. Y dijimos, bueno, vamos a llevarla por privado, es una consulta, es un eco y vamos a hacer el sacrificio. En ese momento empezamos con este sacrificio que ahora tiene, bueno, costuras por todos lados, ¿no? En ese momento la llevamos a un especialista neurólogo privado, también le hicimos primero su eco en una clínica privada también, y empezó luego del que el neurólogo la viera, pues sinceramente él nos dijo no, que todo iba bien. Él la vio, una niña, Amaya es de esas, que luego lo hablaremos más adelante, de esas discapacidades que no se ven, porque desde que ella está pequeña, ella no tiene lo que llamamos rasgos de enfermedades, rasgos de síndromes, rasgos de, por lo menos a mi percepción y al de la mayoría de las personas que no sean especialistas, Amaya tiene una discapacidad que no se ve. A menos que cuando esté más grande, pues ya se le van notando ciertos aspectos, ¿no? Pero de bebé, pues era una niña aparentemente normal y el médico determinó, aún siendo el especialista, que ella era una niña normal, que sí tenía una hipotonía y que sí necesitaba ir a una fisioterapia. Y en ese momento, pues al ver que por la fisioterapia, por lo que es la pública no nos iba a llegar, pues también decidimos llevarla a fisioterapia por la privada. Y desde los 3 meses Amaya empezó con su fisio por privado. Qué bueno, creo que es bastante... o sea, que se presupone, pero todo lo privado implica dinero, mucho dinero. Sí. Todo lo privado, más caro. Entonces, todo, en cada momento que estás diciendo esto privado es dinero, dinero, dinero. Y ahora obviamente seguiremos hablando más de eso, pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar cuánto dinero aproximadamente os podéis haber llegado a gastar en todas esas cosas extra que habéis tenido que contratar por vuestra parte, por vuestra niña? Sí. Es que sí lo hemos pensado porque a día de hoy estamos endeudados. Entonces es un dinero que estamos pagando. Wow. Sí. En su momento, que era algo que quería tocar más adelante, pues íbamos a hacer una rifa y íbamos a rifar el coche de Cristian, porque ya luego te explicaré un poco en qué situación, ¿no? Pero estábamos tan agobiados que él dijo, mira, no me importa nada, porque como te digo, él ha tomado las cosas desde el ámbito más, vamos a sacar a la niña adelante, esto no nos va a poder y vamos a luchar desde el amor, sinceramente esa es la palabra. Y un día dijo, voy a rifar mi carro, voy a rifar mi coche, no pasa nada. Y lo rifamos y obtenemos dinero para la niña y vamos pagando cosas que necesitamos y eso. Y al final la rifa no se pudo hacer, pasaron cosas y tal, ya te explicaré más. Y pidió un préstamo al banco. Y a día de hoy no sé si van por los, 15,000.
más otro préstamo que tenemos que pedir para un presupuesto de casi 6.000 euros en aparatos ortopédicos. Porque tener un hijo con discapacidad no es nada fácil, ni nada económico. Y estamos hablando una deuda que es en una familia en la que solo uno de los integrantes trabaja. Sí. Y una deuda que debió cubrirla la sanidad pública. Porque no nos fuimos de vacaciones a las Bahamas o a Disneyland París. Por la sanidad de vuestra hija, por la salud de vuestra hija. Porque si no lo hacíamos nosotros, nadie lo iba a hacer. Y por los hijos sabes que haces todo. Literalmente. Así es. Entonces a día de hoy pues estamos endeudados pero felices. Porque vemos a Maya y vemos que, bueno, sobre todo pensamos, ¿no? Que el no haber hecho ciertas cosas o el no haber hecho todo, mejor dicho, lo que hemos hecho, porque hemos hecho todo lo posible, incluso a veces hasta lo imposible, creo yo, Amaya no fuera la niña que es hoy. Amaya no se moviera de una cama. Literalmente soy el ejemplo de que se llega a hacer cualquier cosa por un hijo, y ahora después también te explicaré la razón por la que cuando me escribiste dije tengo que grabar con ella 100%, después lo hablaremos. Pero bueno, volvemos otra vez a la historia. No te preocupes, iremos saltando, o sea, me gusta que sea así. Entonces, volvemos a la historia. Empezáis privado, os dice un neurólogo que no, que está todo bien. Bueno, antes de eso, ya lo has comentado un poco, pero algo que me llamaba especial la atención es que todo el mundo te decía que no, que estaba todo bien. Incluso, como es normal, tu marido también, para tranquilizarte. Sí, sí. Pero tú sabías que había algo que no iba bien. Esa intuición de madre de saber que hay algo que no cuadraba. Es que ese sexto sentido no falla. Yo sé que, y está mal decirlo, a lo mejor no todas las mamás deberían tener ese título, pero las que lo llevamos con orgullo, con amor y dedicación, sinceramente, eso está ahí. Está esas células que hemos creado, esa vida que hemos creado. Yo siempre digo que mi corazón late en otro cuerpo, porque late en el cuerpo de Amaya. O sea, cuando me preguntan quién eres, yo soy la mamá de Amaya. Yo me transformé, yo evolucioné y soy la mamá de Amaya. Y ese sexto sentido me decía que algo no iba bien, pero sobre todo era que yo no podía o no debía interponer lo que yo quería por lo que yo sabía que debía hacer. Porque yo entiendo a Cristian, yo entiendo a lo mejor a mis papás, a sus papás, a nuestro entorno, que decían, no, pero la niña está bien, no, pero es porque está pequeña, es bebé, tiene pereza, no sé, tantas cosas locas que escucho. Y pues él como papá, y todos los papás en el mundo, las mamás también, muchas, porque que lo he hablado con especialistas y la mayoría de los papás, me decía una psicóloga, la primera que le hizo el estudio a Maya, me decía, es que me parece increíble que ustedes sean uno de los primeros papás que están luchando por saber que algo pasa, porque la mayoría del tiempo somos nosotros los que luchamos con los papás para que entiendan que algo pasa. Y ellos no quieren, o sea, saben, pero no quieren entenderlo, no quieren, pues lamentablemente, obtener esa respuesta negativa que está allí. Y en ese punto yo decía, entiendo, es su hija, él quiere, no sé, que todo fluya, que todo vaya bien, que sí, todo sea como que, lo planeado. O que no quieren verlo realmente. Pues sí, y yo decía, ¿qué pasa si yo tomo la misma visión, tomo la misma iniciativa? ¿Y quién va a ayudar a mi hija si no lo hago yo? O sea, yo me tengo que quitar ese corazón de que todo va bien, de lo que yo quiero como mamá y de decir que todo tengo una maternidad perfecta. No, yo necesito ayudar a Maya. Claro, y yo era pico pala. Y al final cada historia y cada persona es totalmente diferente y cada uno lo vive a su manera. Pero ahora lo acabas de mencionar porque tengo entendido que con 1 año de edad llegó el estudio genético, que además os costó mucho conseguirlo, ¿no? Sí, bueno, antes de eso pasaron cosas.
como dicen. Amaya fue a otro pediatra, el pediatra también decía que todo iba bien. Amaya iba a fisio por privado, que se lo estábamos costeando. Sí, es verdad que esas primeras, bueno, yo he ido a todas las terapias de Amaya y he entrado a todas las terapias de Amaya. Sí, es verdad que al principio él trabajaba aproximadamente todo el día, era muy difícil, y yo la llevaba, la traía, no eran aquí en Alcalá, nos costaba bastante pues el movilizarnos y todo, pero bueno, con mucho esfuerzo, y lo digo porque para que esas mamás, esos papás, esos familiares no se rindan, por más que parezca complicado el esfuerzo que haces, porque es un esfuerzo mental y un esfuerzo humano, ¿no? Que haces en transportarte, es un gasto económico, es todo. Y que estén allí, sobre todo pendientes de lo que está pasando con su hijo, que si pueden entrar, que si pueden participar, que si pueden estar ahí. Yo sé que esos minutos para muchas mamás son valiosos porque son los únicos minutos que tienes para sentarte y descansar o estar fuera, ver el móvil, leer. Pero también el ir algunas veces, participar, estar ahí, pues yo creo que eso nos llena mucho también al momento de saber qué está pasando con nuestro pequeño. Y bueno, yo siempre he sido con eso muy calculadora, muy quisquillosa, porque yo voy a entrar a las terapias con mi hija. No. Y precisamente es lo que te ha permitido a día de hoy poder tratarla tú en muchos aspectos, porque económicamente no os podéis permitir esa cantidad de terapias que debería de tener, ¿no? Bueno, a día de hoy, sí, gracias a eso las chicas me dan ciertas herramientas, lo que yo veo, lo que busco. Y bueno, siempre tratamos de ayudarla. Actualmente, tanto yo como su papá está ahí. Amaya, vamos a intentar hacer estos ejercicios de fisioterapia, vamos a hacer esto. Es que realmente es sorprendente y admirable, y también lo tratamos en el episodio con Marian, volviendo un poco también a ese voy a hacer cualquier cosa por mi hijo, en tu caso por tu hija, el que os convertís en enfermeras, os convertís en médicas, os convertís en fisioterapeutas, en psicólogas, en neurólogas, en todo. O sea, al final os involucráis tanto porque queréis tanto a vuestro, en este caso tu hija, que o sea, os volvéis especialistas en todo. Sí. Yo creo que no hay límites. Es que yo siento que es eso, que el amor, cuando el amor es de verdad, no tiene límites. Mira, cuando yo voy a las consultas, me parece chistoso, ¿no? Cuando yo voy a las consultas de los neurólogos, de los especialistas, sobre todo la neuróloga ya, porque es la que más, pues, acudimos más. Ella me habla de términos o yo le hablo de términos. Y ella dice algo y yo le digo, sí, doctora, esto, y ella queda como que mucho dice, bueno, ya que tú estás tan informada, sabes que yo le digo sí. Y a veces también en los videos o en las conversaciones es muy complicado, porque cuando trato de explicarle a alguien, sobre todo porque al no tener un nombre y apellido, como que, ¿y qué tiene Amaya? Bueno, Amaya tiene gripe, y la gripe tiene tos, tiene mocos, tiene fiebre, pero no tengo un nombre y apellido o sea, específicamente para la condición de salud de Amaya. Entonces es como que, mira, tiene esto, y también tiene una cantidad de cosas que cuando lo dices, no, ya, espérate, deja algo para alguien más. Entonces, al final de todo me preguntan, ok, pero ¿y qué tiene Amaya? O sea, en criollo, porque no lo entendí. Y yo digo, sí, es que es súper complicado. Y nos pasa a todos, porque al momento que yo leía algo, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ya luego me paso las noches enteras en internet leyendo, buscando, indagando, preguntando ahora a Meta, que te dice todo, ¿no? Y bueno, y estoy ahí a tope porque tengo mi agenda, porque ya tengo la cabeza que me va a explotar. Y llegué a un punto donde se me olvidan las cosas, eso pasa. Y ahora digo, no, mira, tengo que hacer esto, esto y esto. Y escribo todo y ahí tengo las dudas. Mira, doctora, me dijeron que no se puede esto, pero yo sé que una familia hizo esto. Entonces, ¿por qué no lo intentamos con Amaya? Entonces también queda como que un poco ok, porque no hay que quedarse con nada. No hay que quedarse con nada porque muchas veces, y nos pasa, y en toda la historia lo voy a contar, de que los médicos se quedan muchas cosas para ellos. Y muchas cosas también que se pueden hacer que a lo mejor no sé por qué no te dan no tantas, pero a lo mejor otras alternativas
en tu angustia, en tu desesperación. O sea, vamos a quemar todos los cartuchos y vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer. Es que, de hecho, estaba pensando ahora mismo que hemos obviado una parte porque hemos empezado a hablar y no sé qué, pero no hemos hablado ¿sabes? Que habrá mucha gente que habrá entrado aquí y no sabrá el porqué de tú estar aquí, de hablar, que se sobreentiende un poco, pero a día de hoy, Amaya, ¿qué edad tiene? Amaya tiene 2 años y 5 meses. ¿Y tiene algún diagnóstico? Bueno, tiene un diagnóstico a medias. Amaya actualmente es una niña que tiene discapacidad. Amaya tiene una enfermedad rara, aún sin diagnosticar, una enfermedad genética, que está como que en búsqueda, ¿no?, de saber cuál es ese gen, cuál es el causante de. Y es importante porque Amaya solo tiene, según su genetista, hasta ahora, un 30% de probabilidades de conseguir ponerle un nombre a esa enfermedad. Wow. Entonces hay un 70% que nos dice que no vamos a saber qué pasa con Amaya. O sea, que realmente podría considerarse una enfermedad ultra rara. Pues sí, porque al conocerlo, a lo mejor sigue siendo igual ultra rara, porque a lo mejor solo sea ella, o sea, unos pocos, o sea algo un poco más conocido y sea rara, o de plano, al no conseguirse algo, va a ser algo ultra raro. O sea, que existe la posibilidad de que no lleguéis a saber nada. No, solo lo que hasta ahora sabemos, que es un cúmulo de diagnósticos que no sabemos aparentemente. Lo que pasa es que nos estamos totalmente, cortando un poco de la historia. Vamos a volver atrás, totalmente de acuerdo. No, porque para seguir, ¿no? Esta serie de diagnósticos que Amaya hasta día de hoy tiene fueron como ir escalón tras escalón de un lugar en un lugar. No fue como llegar a un lugar y decir, Amaya tiene esto. Por eso yo digo que ha sido un golpe tras otro. Cuando te preparas para algo y sientes que tienes ese tope, siempre llega algo más y vuelves otra vez a caer. Entonces, si quieres, vamos a empezar con una de las pruebas que fue muy importante. Vale. Como te he dicho, cuando tenía 1 año, la terapia genética, estudio genético. Tengo entendido que salió negativo, ¿no? Bueno, sí. En ese momento, luego de que Amaya estaba haciendo sus terapias y había ido a los especialistas por privado, pediatras por privado, sí es verdad que ella iba muy por detrás, iba haciendo sus terapias y decidimos esperar a llevarla al neurólogo de la Seguridad Social. Con el tema también de que su nacionalidad y sus papeles no estaban en regla, valga la redundancia, porque es una niña, en ese momento yo desconocía que los niños tienen la sanidad gratuita. Tengan pasaporte, no tengan pasaporte, o sea, es una niña. Ella tiene que tener su sanidad gratuita, o sea, es un deber. Y en ese momento, simplemente cuando yo iba al centro de salud, lamentablemente aquí en Alcalá de Henares, el de nuestra jurisdicción, me decían siempre que es que no la podían ver porque ella no tenía sus papeles en regla, y cuando yo la iba a llevar al hospital, sea por una emergencia bueno, los niños también se enferman, normal, me decían y me llegaron varias veces, que me hacían firmar una hoja y me decía que esa hoja me iba a llegar a casa para los gastos que me cobraban por llevarla al hospital público, por urgencias. Y me llegó esa hoja por correo varias veces. ¿En serio? Sí, que me tenía que poner en contacto con el hospital para luego ellos cobrar el monto de lo que había sido el servicio de la urgencia. Siendo una urgencia pública, el hospital público de Alcalá, habiendo ella nacido ahí, o sea, siendo una niña, una menor de 3, 4, 5, 6 meses. Y luego cuando yo la iba a llevar a los especialistas, que son los que están en el hospital, yo tenía que pasar por el centro de salud para que me dieran el alta por 24 horas, ir al hospital, que la viera el especialista, y luego ya ese día le daban la baja. Y si iba al otro día tenía que hacer el mismo proceso, porque no podían ver su historia.
Y eso a día de hoy sé que no se puede. Y sé que no se puede gracias a la persona encargada de los servicios sociales del centro de salud, que no lo conocía en ese momento. Entonces fue súper complicado, fue súper agotador, agobiante. La gente me decía, pero no, es mentira, si aquí todo el mundo tiene. Yo decía, Dios mío, y Cristian, ¿por qué es tan difícil con Amaya todo? O sea, desde ese momento te estaban poniendo tantas trabas en algo que parecía tan fácil, o sea, solo llevarla y que la revisaran. Y en ese momento, luego que fuimos al especialista, ya que casi iba a cumplir el año de edad, él, sí es verdad que él examinó, estuvieron otras 2 especialistas, empezaron a hablar entre ellos, yo estaba muy nerviosa, ¿qué pasa? Efectivamente sí pasa algo, pero no sabemos qué es, no te podemos dar indicios de que sea algo malo o de que sea algo que no. Y entonces, bueno, él dijo, vamos a hacerle unas pruebas genéticas, una prueba genética que es una array, y le vamos a hacer unas pruebas pues de sangre y esto. Eso fue aproximadamente en noviembre y me daban la cita para enero. Yo en mi angustia, yo decía, Cristian, vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo ahora, no sé qué. Pero por privado, una prueba genética te sale 2.000 euros y se tardaba aproximadamente el mismo tiempo. Entonces yo decía, bueno, llega diciembre, Cristian, vamos a esperar un poco, es en enero, no pasa nada. Nos esperamos, la llevamos en enero, le hicimos su prueba y esperábamos los resultados. Durante ese proceso, Amaya, donde estaba viendo fisioterapia, su fisio, muy buena, muy amable, nos dijo que no la podía seguir ayudando. Porque si era verdad que los niños cumplían como que el tiempo de lo que era el tratamiento y ya les daban de alta. Y Amaya no. Amaya no evolucionaba, o sea, sí evolucionaba, pero lento. Y ella notaba que ella tenía fallos en otros ámbitos. Entonces ella me decía, a lo mejor tienes que llevarla a un lugar más especializado en niños. Y yo dije, bueno, ya luego en enero buscamos otro lugar y la llevamos. Salieron los resultados del estudio, salió negativo y yo voy a la consulta y el doctor me dice, mira, el estudio salió negativo, o sea, Amaya está bien, Amaya no tiene nada. Él determinó que con esa prueba Amaya era una niña, bueno, excelente. Y bueno, ya de esto lleva a fisio, a lo mejor estimulación, me dio un informe, me puso un número de teléfono y un lugar, una dirección, para que allí daban terapias de atención temprana y esto. Amaya tenía ya 1 año y 2 meses, 3 meses. Y cuando yo llamo a ese lugar me dicen, bueno, me atiende una chica y me dice, mira, sí, nosotros hacemos terapias para niños, tal, no sé qué. Pero eso no es así, eso tiene un proceso. Y tu neurólogo tuvo que hacerte, tienen que hacerte como que remitirte a este lugar, sonó tu pediatra, tienes que hacer una serie de documentos, pasar una serie de pruebas, luego una serie de meses, luego entrar a una lista y la lista te va a durar en 2 años. Y yo le dije, ¿qué? Yo le dije, bueno, no pasa nada, yo luego me pongo en contacto con ustedes. Y como a Amaya aparentemente no le pasaba nada, pues yo le dije a Cristian, vamos a seguirla llevando por privado a fisio, que era lo que necesitaba. Y la llevamos a otro lugar. Y entonces un lugar también ese sí estaba aquí en Alcalá, más especializado en niños y todo. Y ella empezó sus terapias. Empezó sus terapias poco a poco, de fisio, pero yo seguía notando que Amaya iba muy por detrás. Amaya tenía 1 año y 4 meses, 5 meses. Amaya no caminaba, Amaya no gateaba, Amaya no hablaba, Amaya no prestaba atención, Amaya no entendía señas. Amaya miles de cosas. Amaya iba súper por detrás y eso me estaba empezando a angustiar. Y sí es verdad que en ese momento se notaba más, pero todavía Cris me decía como que no, ella es su tiempo, ¿sabes? Vamos a darle tiempo. Si los especialistas dicen que no hay nada, ¿de dónde quieres tú agarrarte que hay algo? Vamos a llevar fe que no hay nada. Y eso me tenía muy angustiada porque yo decía, yo entraba a terapias y yo la veía y yo decía, algo pasa, o sea, no es normal. Ahí sí veía niños que nacieron o sea, a la par de ella, de mamás que fuimos juntas a las clases de prenatales y eso. Yo decía, pero mira, o sea, no puede ser, esto ya no puede ser normal, por más que el examen me haya salido negativo.
Y era eso, pico pala siempre con esa corazonada de no dejar. Fuimos a otro neurólogo, también decía que no pasaba nada, hasta que le dije a estas chicas, le digo, chicas, ¿ustedes creen que en realidad no está pasando nada con Amaya? Ustedes ven miles de niños aquí, ustedes conocen de casos. Y me dicen, sí, efectivamente nosotros sentimos que algo pasa con Amaya, y sobre todo porque ese doctor, en ese hospital, hemos tenido muchos malos casos de él. O sea, cosas que no nos han gustado, no deja a los papás muy contentos, y le hemos dicho que tomen otras alternativas. Y yo le dije, bueno, genial, dame un nombre de un neurólogo, porque ya había ido a 3 y a varios pediatras, y necesito a alguien que yo le pueda confiar esto, porque tampoco puedo estar regalando el dinero. O sea, era el tiempo de mi hija, la angustia y el dinero que no nos caía del cielo. Entonces, luego de eso, por la pública no nos habían dado ni cita, nos vemos en un año, qué sé yo, me avisas cualquier cosa, una cosa loca. Y luego nos dieron un nombre de una clínica en Madrid, del mismo lugar que habíamos llevado a Maya. Y en ese momento que llevamos a Maya, era con el dueño de la clínica como tal, no con la otra persona que la habíamos llevado y que no había dicho nada. Bueno, cuando llegamos, creo que fue como que ese sí fue el verdadero inicio de entre la paz y la agonía. Porque al llegar allí sabíamos que, podíamos encontrar muchas cosas, que fue lo que encontramos. El doctor nos dice, efectivamente pasa algo con la niña, un doctor muy longevo, muy mayor, tendría unos 70 años o más, ya estaba a jubilarse y a los días se jubiló. Y dice, efectivamente pasa algo con la niña, pero me parece una locura, a pesar de que tenga un estudio genético, que no hayan seguido una serie de pasos para poder decir concretamente si Amaya tiene algo o no. O sea, es que me parece muy loco y absurdo, porque es como un protocolo que seguimos los doctores, los neurólogos, los especialistas. ¿Cómo es posible que una mamá se dé cuenta y un doctor no? Porque yo en mi vida yo podría saber de otras cosas, pero de esto nada. Y además, no sé si lo has dicho, la verdad es que no sé si lo has dicho. ¿Te importa que te pregunte por tu edad? No, sin problema. Ahora mismo tengo 27. 27, ¿y en ese entonces? Creo que tenía 25. Cuando di a luz tenía 25. 25. Yo voy a cumplir este año 25. O sea, que es algo que se lo sumas, el ser una madre tan joven. Que encima, obviamente, menos experiencia en la vida en general, aunque la edad después es muy variable. Sí. Hay gente muy madura con muy corta edad. Pero es cierto que es un factor más. ¿Y también sientes que al ser una madre tan joven te tomaban menos en serio? Pues lo de la edad sí, en nuestro país es muy relativo, porque esta edad, no como acá, que sí. Acá lo noto incluso en las clases, en todos lados, ahora el tiempo de la maternidad se ha sumado, ¿no?, a los 30 y tanto, 40. En nuestro país no es tan loco a esta edad. Sí. Y por una parte creo que sí, ¿no? Porque no te toman como en cuenta, sobre todo lo sentí muchas veces. Y el tema de ser inmigrante creo que también te pone muchas pegas. Y seguro como que sí, ¿sabes? No le vamos a prestar atención porque esta qué potestad va a tener aquí, independientemente de que pueda exigir o no, no está en la medida de exigir nada porque no está en su país. Es una realidad, lamentablemente, que quiere decirlo. Sí, me lo creo perfectamente, vamos. Entonces, lamentablemente en esos dos aspectos creo que sí. Más que en lo de inmigrante que en lo de la edad. Pero yo siempre he sido muy determinada, ¿no? Por eso dicen que la edad no tiene nada que ver con tu forma de pensar. Y creo que eso en mi corta edad sí ha sido un factor bastante importante, porque desde muy, muy joven yo siempre he tenido claro lo que he querido y cómo lograrlo. Por eso ya luego te diré que lo que viví en mi vida pasada influye mucho ahora. Qué bueno, qué bueno. Pero volvemos a donde estábamos. Sí, y con el tema del doctor nos dijo, mira, hay que seguir una serie de pasos, hay que hacer una serie de estudios genéticos, resonancia magnética, estudios psicopedagógicos, un estudio del sueño y Pero
hay un problema, ahí se te van unos 6.000 euros o más. Y yo no sé si ustedes están capacitados para pagar esto. Entonces fue como que nos miramos, sí, así, sin anestesia. Y nosotros como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, al final fue como que ver la manera. Desde ese día que salimos de ese consultorio, bueno, hay que hacerlo. Bueno, empezamos a pensar qué íbamos a hacer. De ahí te digo que nació la idea de la rifa. Era una rifa internacional porque obviamente, bueno, somos inmigrantes, conocemos muy pocas personas acá. Y en su trabajo él tomó la iniciativa de decirlo, nuestros amigos en Estados Unidos, en Venezuela, en todos lados. Y bueno, sí es verdad que la rifa no se dio porque pues es un lío con Hacienda, con abogados, con todo. Entonces al final era como que no sabíamos, porque es que en nuestro país no es así. Desconocíamos sinceramente lo que era hacer una rifa acá en España, incluso siendo a beneficio de... Porque una cosa es que rifes, no sé, para otra cosa, pero era una rifa a beneficio de Amaya. Y en ese momento ni siquiera sabíamos que, como te digo, lo que iba a hacer ahora. O sea, todo lo que ha conllevado esto. Al final no se dio y bueno, mucha gente hizo prácticamente su donativo. Porque la mayoría de las personas sí es verdad que mira, no, tómalo, es para tu hija. Entonces sí es verdad que mucho de ese dinero pues lo hicieron como una especie de donación. Sí hubo muchas personas que, sobre todo en la empresa de Cristian, donde él estaba anteriormente, lo tomaron como una estafa. Porque que no, que era mentira, no hiciste la rifa, no sé qué, devuélvenos el dinero. O sea, no nos fuimos de vacaciones, para nada. Y bueno, a día de hoy creo que esto es una bofetada en la cara a todas esas personas que decían que era mentira, porque creo que nadie puede jugar con la salud de un hijo, con la salud de nadie. O sea, pero porque ellos creían que la rifa era para iros de vacaciones. No, sino porque pensaron luego de que era mentira. Luego él les explicó que no podía por Hacienda hacer la rifa y que bueno, que si había algún problema, si no lo querían donar o esto, que le iba a dar la cara, pero ellos lo tomaron de mala manera y empezaron a decir que no, que era mentira, que a lo mejor era para irse de vacaciones o para comprarse no sé qué. O sea, pero al final se devolvió y se les dio la posibilidad de devolvérselo sí. o donarlo, ¿no? Sí, y a muchas personas se le devolvió, a esas personas que pues empezaron a decir pero esas que cosas. lo cuestionaron, claro. Sí, pero bueno, independientemente de que se lo devolvieseis, que ellos seguían como... Pero bueno, yo creo que este tipo de personas hay en todo el mundo. Sí, 100%, Además, 100%. No eran ni siquiera 100 euros, o sea, eran 20 euros que no creo que... Bueno, pero cada quien sabe su economía y sus razones y yo no los cuestiono, porque a día de hoy yo sé que todas estas cosas que doy a conocer, visibilidad, no por estos casos, pero yo sé que también para que esa gente entienda que no todo en la vida que ellos creen es porque vamos haciendo maldad o vamos buscando aprovecharnos de situaciones, sino simplemente a veces nos toca hacer ciertas cosas que era muy complicado porque era la primera vez que decíamos al mundo o contábamos al mundo que algo estaba pasando con Amaya. Ya no era para él y para mí, o a lo mejor para mis padres, o a lo mejor para sus padres, que poco, pasa con Amaya, va a terapia, esto, lo otro, pero ya no era, ya era contarlo, era decir que algo efectivamente estaba pasando con Amaya y necesitábamos buscarlo. Es que te he preguntado antes lo de la edad, porque asumía que iba a tener pocos años más que yo, y yo me imagino ahora, con 25 años, lidiando con todo eso en otro país, sin mi familia. Y obviamente es lo que estamos hablando. Por tu hijo lo haces y lo que haga falta y más, ¿no? Sí. Pero esa dificultad extra de verte tan joven, en un país totalmente diferente, con leyes diferentes, con un proceso burocrático y todo diferente. ¡Wow! O sea, ¡wow! Súper difícil. Por eso la vida del inmigrante es admirable. Totalmente. Sobre todo en estos casos. Porque si ya es difícil al momento de tener un hijo y poderlo llevar a la guardia y salir a trabajar, regresar a casa y hacer ciertas cosas, sin tener una red de apoyo, en estos casos lo multiplicas por 10. Ahora hablaremos sobre eso, porque creo que una de las cosas más claves de todo esto influye mucho el no tener a tu familia, a tus amigos, pero bueno, ahora hablaremos sobre esto. ¿Conseguiste el dinero?
Bueno, sí, conseguimos una parte del dinero y luego al no tenerla recurrimos al préstamo, porque sí es verdad que era demasiado y los donativos no eran muchos. Empezamos, hicimos las pruebas una tras otra y efectivamente la primera fue el examen psicopedagógico y sí dio un desfase proporcional en la edad cognitiva de Amaya muy grande. Amaya tenía en ese momento una edad cronológica de año y 7 meses, pero en su edad cognitiva tenía creo que 6 meses. ¿Y actualmente? Actualmente en algunas fases tiene menos. Su psicóloga ahora en el hospital dice que tiene por lo menos en una parte lo que es lenguaje y sociabilidad 3 meses. 3 meses a nivel cognitivo. Sí. Wow. Sí, luego de otros estudios que le han realizado. Teniendo 2 años y medio. Sí. Wow. Sí, es un poco bastante complejo. No complicado, complejo. Y luego de eso pues vino la resonancia magnética, vinieron otras cosas. Y con la resonancia magnética, la primera, descubrimos un mundo de cosas. Y fue el primer diagnóstico, que en ese momento era su diagnóstico, solo su diagnóstico. Descubrimos que tenía una malformación cerebral, con ciertas cosas, una malformación que cursa con una displasia opercular izquierda en ese momento, que son la parte del opérculo del cerebro. Y del lado izquierdo también decía que tenía adgenesia del cuerpo calloso o disgenesia, que estaba mal formado el cuerpo calloso que une ambos hemisferios cerebrales para que pase la información. Y tenía unas cositas que se llaman, o bueno, aún tiene heterotopias periventriculares, que son unas pequeñas neuronitas, no sé si lo digo bien, pero que están allí en un lugar que no deben estar y ellas son las encargadas de las crisis de convulsiones. Ellas, o sea, más que todo esto pasa cuando la migración neuronal no se da correctamente. Es cuando en el embrioncito las neuronas migran al cerebro y se va formando todo esto. Entonces, bueno, ya por ahí era como que Amaya tiene esto. El doctor tampoco nos explicó mucho, es que estaba muy viejito, con el permiso de él. Sí. Y solo nos dijo eso, mira, tiene esto, ahí está. Yo busqué por internet todo eso, no aparece gran cosa, Y bueno, fue el lío. Amaya esto necesita muchas terapias, necesita mucha ayuda, bueno. Fue el primer golpe. Bueno, el primer golpe fue el estudio psicopedagógico, que fue donde lloré muchísimo. Luego el segundo golpe fue la resonancia, el saber que sí había algo, el descubrir que efectivamente no estaba loca, como digo yo, y que era el principio de saber que tu hija, pues, va a presentar algo, va a padecer una vida que no era lo que tú esperabas o lo que tú querías. Pero, bueno, las cosas no siempre se dan como queremos. Y no por eso las cosas son peores o mejores. Simplemente no son como lo esperábamos. Wow, totalmente. Que no tiene nada que ver. Totalmente. Que a veces creo que, bueno, no diferenciamos, ¿no? Esto. Creemos que porque algo sea diferente o no sea como teníamos pensado, no va a ser como queremos, o no va a ser algo bonito, no va a ser algo de felicidad. Y no. Por el contrario, no tiene nada que ver. Simplemente, pues, los planes de vida te cambian y ya. Totalmente. Hay que aprender a verlo de otro punto de vista. Totalmente. Y bueno, a raíz de eso, Amaya empezó a ir a otro lugar de terapias, también por privado. Todo eso por privado, siempre. Con sus problemas de documentación había sido súper difícil. Pues porque, bueno, estábamos esperando la partida aún de nacimiento, decidimos gestionarla con unos amigos y es verdad que nos echaron ahí la mano desde Venezuela, nos las enviaron a Bilbao, porque aquí nunca iba a llegar, viajamos a Bilbao, buscamos la partida, hicimos los documentos, vinimos, hicimos el pasaporte. Era un cúmulo de hacer cosas, wow. Incluso en la historia del pasaporte tiene un trasfondo porque, bueno, yo peleo en todos los lugares, soy culpable de eso. Pero no peleo porque quiera, sino porque primero, desde siempre, desde que me conozco, odio las injusticias. Y segundo, pues lamentablemente con mi hija me han tocado muchas. Y yo tengo que dar la cara a esto. Así de simple. O sea, tengo que hacerlo porque es por mi hija y lo tengo que hacer. No porque quiera, ni soy una grosera ni nada, sino simplemente se me presenta una situación a la cual tengo que dar cara y lo voy a hacer sin ninguna duda.
Entonces, había pasado muchos problemas con la seguridad social, con todo esto, bueno, ya habían pasado tantas cosas. Y decidimos que al tener la partida de nacimiento, el pasaporte, íbamos a gestionar ya la nacionalidad de Amaya, porque obviamente ya papá tenía nacionalidad. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Amaya, luego de sus terapias, empezó a ir a un hospital acá en Madrid, que fue por un señor que conocí en el parque. Estaba buscando otro lugar de terapias porque donde la llevaba no me convencía. Decía, Amaya no está evolucionando y lamentablemente estamos malgastando un dinero y un tiempo para Amaya. Entonces, conocí un señor en el parque y le pregunté así, por eso antes de que vayan a enjuiciar a alguien, esperen que cuente la historia, porque me pasó, ¿no? Yo le digo, ¿tu hijo tiene una discapacidad? El señor como que se alarmó. Yo le dije, tranquilo, que mi hija también. Solo te quería preguntar en qué lugar lo llevas, porque es que yo sinceramente desconozco de esto. Y fue un ángel que Dios me envió, porque me envió a un lugar que a día de hoy agradezco demasiado. Fue al Hospital San Rafael en Madrid, ahí al centro de rehabilitación, y hay unas fisios y unas personas, logopedas, fisioestimuladoras maravillosas. Han acogido a Maya, la quieren, ha evolucionado mucho, nos han abierto las puertas, y cuando llegamos allí, Amaya empezó a tener ciertas crisis en casa y en el hospital. Y ellas fueron una de las primeras personas que nos decían, tienes que ir al Niño Jesús, tienen que verla en el Niño Jesús, esta niña necesita algo más, esto es muy raro, no sé qué. Allá le pueden hacer más pruebas, un seguimiento. Amaya no solo necesita un neurólogo, necesita especialistas. Y pues bueno, efectivamente, con todo esto que pasaba, yo la grababa y el papá también la grababa, porque ella pues hacía unos movimientos súper raros, le estaba costando comer todo el día a día. La llevamos al hospital y el hospital la acogió, o sea, vio su caso, vio lo que estaba pasando y dijo, efectivamente, es el Hospital Niño Jesús acá, pionero de los pioneros en toda España, el Hospital Niño Jesús, que atienden a los niños especialistas allí. Y bueno, genial. También desde ese momento que llegamos ahí fue como que un respiro por muchas cosas, ¿no? Porque sí es verdad que me habían enviado nuevamente al Príncipe de Asturias una vez anterior que había ido, y cuando fui le dije al doctor, mira doctor, que me costó mucho la cita, vengo con Amaya, y me dice, Amaya ya camina, ¿está todo bien? Y yo le digo, no doctor, mira, te traigo todo esto. Él se quería morir porque bueno, él pensaba que Amaya ya iba a la escuela, hablaba, jugaba, todo. Y me da una hoja que dije que la voy a enmarcar en casa, de un dibujo de un cerebro ahí todo chueco, horrible, y me dice, bueno, esto te explico lo que tiene Amaya. Y ya, no me dijo más nada ni me hizo más nada. Yo salí indignada como siempre de allí y dije, bueno, no pasa nada porque esto lo voy a llevar al Hospital Niño Jesús. Cuando yo se lo muestro a la doctora de Amaya, la neuróloga, me dice, o sea, que ella queda como que impactada, ¿no? Me dice, no, tranquila, aquí la vamos a atender y tal. Allí la atienden, descubren que son acneas autoinducidas, donde ella, para estimularse su cerebro, no sé si es que tiene crisis o qué, se queda sin respiración. Y hay ciertos lugares, perdón, ella no puede ir en el carrito porque se siente atrapada, ella no puede estar en la trona a comer porque se siente atrapada, entonces hace movimientos, se toma y deja de respirar, y estaba siendo muy difícil. Allí estuvo ingresada, le enviaron medicación de antiepilépticos, empezaron a hacerle seguimiento, neurología, genética, gastro, neumología, rehabilitación, ahora va a oftalmología. Y luego de eso, la doctora me dice como que, mamá, mira, lo de Amaya sí es esto que sale en la resonancia, pero no sabemos si está ligado a su condición genética o no. O sea, que hay algo más, mamá, que no sabemos qué es. Y bueno, a raíz de eso, Amaya a día de hoy, que ha ido a psicología y a muchos más para no extendernos, ¿no? Tiene con otra resonancia magnética que le han hecho nuevamente y más estudios. Amaya tiene aún hipotonía, tiene disfagia, que es problemas para la masticación. Amaya se atraganta varias veces con la comida y hemos tenido que usar la maniobra de Heimlich porque se ha atragantado horrible. Solo come blandos y triturados y muy blandos. ¿Cuántas veces habéis tenido que...? Bueno, hace poco creo que hasta 2, pero creo que 8 veces. 8 veces.
y con cosas que son blandas incluso, porque hay alimentos que yo satanizo completamente para evitar un disgusto, para evitar una preocupación, pero incluso con el aguacate, aunque esté blando, se me ha podido atragantar. Wow. Y todo eso con la angustia que genera ese momento que Sí. es wow. Sí, no, a la hora de comer es todo mirándola, mira Maya, con calma, todo. Siempre a la hora de comer es muy estresante, Wow. porque me da muchos nervios, sí. Tiene disfagia, tiene todavía su malformación cerebral. Ahora han descubierto que no es del lado izquierdo, sino que todo el opérculo tiene pues displasia. Aparentemente el cuerpo calloso ya está bien, pero le han descubierto polimicrogiria, que por sí misma es una enfermedad rara ya, porque es poco frecuente. La polimicrogiria es cuando el cerebro tiene muchos pliegues, entonces afecta muchas cosas. Sigue teniendo heterotopias. Actualmente no presenta crisis como tal de convulsiones, aunque está medicada por sus acneas, pero sus neurólogos dicen que básicamente entre los 3 y 4 años, posiblemente, y si no, cuando tenga la pubertad, pero que es prácticamente una posibilidad exacta de que vaya a tener crisis epilépticas, porque están allí. Yo espero y tengo la esperanza de que no, porque las mamás que sufren esto, sabes que con cada crisis pues se va muriendo una parte de una neurona, se va acabando un poco esa posibilidad de ir en aumento y va disminuyendo, ¿sabes? Entonces, mientras eso no pase, pues hay más probabilidades de que vayamos a mejor. Amaya también tiene autismo severo grado 3. Tiene su enfermedad rara genética aún desconocida. Y falta ir a oftalmología, porque aparentemente, según su fisio, pues si le pasa algo un poco en la visión, a lo mejor. Y bueno, y vamos esperando a ver qué otra cosa pueda aparentemente aparecer por allí, ¿no? Qué barbaridad. Y para hacerlo un poquito más simple y explicándolo con cosas del día a día de hoy, con 2 años casi medio, ¿qué cosas puede hacer y hace Amaya? Bueno, es que Amaya tiene un retraso severo global en su desarrollo psicomotor, para empezar por allí. Ella aún no camina, no habla, no juega con sentido, no tiene interés por absolutamente nada. Solo le gustan los libros y la música. Pero ni los instrumentos musicales, ni los juguetes, ni las texturas, ni nada. Y ella es una niña que va al parque porque le gusta. Bueno, a la medida de lo posible o papá la lleva, la carga y en lo que podemos prácticamente que ella lo pueda usar. A los 10 minutos ya no quiere estar allí. No tiene interés por sus comunes, o sea, por los niños, por otras personas. No entiende ni siquiera su nombre. Tú la llamas y ella no entiende que es ella. No entiende órdenes, no entiende señales, no sabe qué es una palmada. O sea, tiene un retraso severo global porque tanto cognitivamente como físicamente no tiene 2 años y 7 meses. ¿Caminar? No. ¿Mantenerse sentada ella sola? Sí, lo logró casi con 1 año y medio. 1 año y medio. Wow. Ella cuando empezó su alimentación, ella comía en una hamaquita de estas de bebé, tumbada así vertical, que todo eran blandos, sopas, prácticamente todo eran triturados, purés. Y bueno, fue súper difícil también porque no sostenía ni se sentaba. ¿Y gatear? Sí, lo hizo casi a los 18 meses. Ahora, le cuesta, no es experta, sí es verdad que se desplaza poco, pero sí se desplaza. A nivel visual, de atención, contacto ojo con ojo. Poco, sí lo hace, pero muy poco, sobre todo con papá y con mamá. Pero ya con otras personas casi no. A vosotros sí os identifica Sí. como papá y mamá, por así decirlo, sí. ¿no? Sí, ella lo sabe. De las pocas cosas que hace es que toma su biberón con las manos y eso, de las pocas cosas que hace. Porque le encanta la leche, toma biberón todavía, duerme fatal, tiene problemas con el sueño. Hubo meses, casi 3 meses en los que no durmió nada. O sea, se dormía a las 9, despertaba a las 12 y no dormía hasta las 6 de la mañana. Y fue horrible, horrible. Papá se tenía que dormir en la sala porque tenía que ir a trabajar y mamá tenía que quedarse despierta toda la noche con Amaya.
Es que es muy loco porque hablando con su padre ahora, por ejemplo, hoy me ha dicho que ha entrado a trabajar a las 4 de la mañana, Sí. ha salido a las 1 y después ha tenido que ir a hacer un papeleo de algo de Amaya, me ha dicho también de una silla de ruedas, de Sí. un montón de cosas. A Madrid ha tenido que ir a hacer papeleo y volvió, pues eso, a la hora que yo llegué, como cosa de las 4 y pico de la tarde. O sea que es muy loco, porque seguís necesitando mucha ayuda económica, seguís con una persona solo trabajando porque tú no puedes dejarla a ella sola. No. De hecho, ha habido un momento en el que te he ido a preguntar algo y Cristian ya estaba aquí y yo he notado que tú no podías ni siquiera echarle un ojo a la habitación de al lado porque es que la atención tiene que ser totalmente centrada en ella a las 24 horas del día. Sí. Y las noches, por ejemplo... Uf, en las noches también. Las noches también porque se despierta muchas veces y hay que estar dándole biberón porque le gusta el biberón en la noche a pesar de su edad. O se despierta llorando, no sé, 10 veces, 15 veces, a lo mejor 5 veces las mejores noches. Pero todas las noches son así. Una de las frases que escuché que me pareció preciosa, que tú dijiste, es que era algo como 2 años y ninguna ayuda más que la de Dios y sus padres. Sí. Me pareció una frase preciosa y primero iba a hablar sobre el tema de la familia y amigos, que ahora nos meteremos en ese tema, pero primero tema espiritual, Dios. ¿Cómo sientes que en todo este proceso, cómo lo vives tú en tu día a día? Uf, bueno, cuando voy a las consultas, la doctora me pregunta mucho, mamá, ¿y cómo lo llevas? Y yo, bien, bien. Claro, porque yo entendí que lo que yo pretendía, lo que yo quería como mamá, como lo que llaman los psicólogos el duelo del niño sano, ¿no? Mi maternidad soñada, que no iba a ocurrir, esa donde tú, bueno, yo la llevo al ballet, tú mañana la llevas a montar bici y al otro día la metemos en gimnasia. Y lo que hablábamos con Cristian de que yo quiero que juegue tenis, no, pero yo quiero que juegue, que baile. Eso no iba a pasar. No soy quien escribe la historia, ¿no? Todo puede cambiar de un momento a otro. Pero tengo muy claro que eso no va a pasar, ¿no? O por lo menos no en mucho tiempo. Entonces, el tema de yo sentarme con ella a jugar al té, a pintar, a jugar a las muñecas, a ir a una juguetería y comprarle una Barbie, eso no ocurre. Y ese duelo interno mío lo estoy sanando aún. Ya va muy, muy bien. Pero sí es verdad que es complicado. Pero es mío, es mío. Yo entendí que era mío como Ivana, como mamá, como esa maternidad que te vende la gente, la sociedad, el mundo. No tiene nada que ver con mi hija. Mi hija es perfecta. Incluso hoy en día digo, Dios mío, ¿cómo me vi 25 años sin Amaya? Es que no lo concibo. Si ahora mi vida es ella. Y entendí también que espiritualmente, por eso su red social, la que le hemos creado, y su historia... Una noche que me iluminó Dios, porque las noches donde me ilumina me dan las ideas y todas estas cosas locas. Era una misión de vida llamada Amaya. Porque yo descubrí que mi hija tiene una misión de vida muy importante. Y por eso yo hoy estoy aquí sentada contigo, conectando, hablando, transmitiéndole a todas esas personas que nos van a escuchar, que nos van a, abrir sus corazones, de que... la misión que tiene mi hija tiene que trascender. Que yo simplemente soy el camino, soy como el río por donde circula el agua y ella es el agua, ¿sabes? Y ahí era lo que te quería decir, que yo descubrí que mi vida anterior, antes de ser mamá, mis planes, proyectos, lo que viví, lo que hice, todo eso fueron, no sé, a lo mejor pruebas de Dios, destinándome a saber si yo estaba capacitada para Amaya. Porque a día de hoy soy una comunicadora y puedo transmitir,
puedo llamar, puedo escribir, soy una cabezota porque, o sea, siempre estoy allí, ¿sabes? Yo voy, peleo y trato, y si tengo que hablar con quien sea, y si tengo que hacer los papeles que sea, y si me tengo que estar 3 horas parada allí sin comer, lo hago. Entonces, toda esa tenacidad, todo ese esfuerzo, toda esa manera de que siempre he tenido de hacer las cosas y que esto es lo que quiero y lo voy a lograr. Todo eso era pruebas para esto que hoy tengo, para esto tan importante que hoy estoy viviendo, que es yo, o sea, la misión de Amaya es ayudar a muchos padres, niños, abrir caminos, a lo mejor con su enfermedad, no para ella, porque a lo mejor yo, cuando descubra su enfermedad, su diagnóstico, su cura, ella no lo va a aprovechar. A lo mejor sea muy tarde, ni siquiera lo sé. Pero a lo mejor ella va a dejar el camino labrado para otros papás que hoy en día piensan, ¿será que voy? ¿Será que lo hago? ¿Será que pasa algo? ¿Será que no estoy loca? A lo mejor. Pero yo tengo una misión más importante, que es ayudar a mi hija. Y de ahí espiritualmente descubrí que Dios hace todo perfecto. Porque desde el primer momento ya sabía lo que yo estaba destinada a hacer. Y era ser la mamá de Amaya. ¡Wow! Qué auténtica y verdadera preciosidad. ¿Y sientes que en algún momento has sentido como ese enfado con Dios de por qué a mí? ¿O por qué haces que mi hija pase por todo esto? ¿Alguna vez has sentido como ese enfado hacia Dios? ¿O? Pues sinceramente no. Sinceramente no, porque yo veo que Amaya es feliz y para mí eso lo es todo, ¿sabes? Wow. Para su papá eso lo es todo, porque también tengo que hablarlo por la parte de él. Él lo ha tomado de la mejor manera siempre. Él ha luchado, se ha levantado con sueño, ha dejado de comer, ha manejado horas, nos ha llevado, nos ha traído y nunca con una mala cara, nunca denegando de su hija, nada, nunca. Amaya para nosotros es la mayor bendición. Y incluso nosotros decimos, no es que no podemos flaquear, no podemos derrotarnos por Amaya, o sea, ella nos quita la fuerza física hasta emocional, pero también nos las da. Y nunca hemos tenido enfado con Dios para nada, sinceramente, porque es que para nosotros es una bendición tal y como es, tal y como está, y a lo mejor sí pudiéramos cambiar cosas, pero no de Amaya. Amaya es perfecta. Cambiaríamos el entorno, cómo lo ve la vida, cómo lo ven las personas, cómo la ha tratado la sanidad, la manera económicamente de que es tan difícil acceder a todo. Pero Amaya no, Amaya nunca. Amaya, así como es perfecta para nosotros. Y para nuestra pequeña familia también lo es. Yo creo que más bien Amaya era justo lo que necesitábamos y Dios sabe por qué lo necesitábamos. Y ya con que ella sea feliz, cuando nos preguntan, ¿cuál es tu motivación? Pues yo siempre le digo, que Amaya consiga. Si tiene que conseguir un 40, un 40. Si no puede lograr un 40, sino un 30, un 30. Ayudarla a que ella logre su máximo potencial, que ella misma va a lograr, no que dictamine un médico o un diagnóstico. Y que ella sea feliz. Ya hay muchos abogados, ya hay muchos doctores, ya hay muchos científicos, ya el mundo está lleno de eso. No me importa que Amaya sea bailarina, tenista. Con que ella sea feliz, yo estoy bien servida. Y Wow. yo creo que eso es básicamente lo que deberíamos pensar todos los papás. ¡Wow! ¡Qué auténtica preciosidad! O sea, es que me parece tan bonito. Y de hecho, otra de las frases que me dejó es que dijiste algo como que la maternidad es igual que la felicidad, que cada uno la vive de una forma. Sí, porque la felicidad es algo relativo, ¿sabes? Totalmente. No porque te compres una camioneta último modelo que tú crees que va a ser tu felicidad, cuando la tengas te das cuenta que a lo mejor no era lo que querías. A lo mejor cuando la tengas no te va a llenar. Entonces la felicidad la vivimos y viene de diferentes maneras, de diferentes colores, en diferentes situaciones. Entonces
No porque la vida no me dio lo que a lo mejor yo quise en un momento, no quiere decir que no sea feliz. Simplemente la viviré de otra manera. Y la maternidad es eso. Cada maternidad tiene sus altos, sus bajos, pero sobre todo su felicidad. Su felicidad que bueno, que vale la pena enfrentarnos a este mundo tan complicado llamado maternidad o paternidad. Y bueno, un tema que tenía muchísimas ganas de tratar antes de que terminemos es el tema de dos padres extranjeros, sin su familia aquí, sin amigos aquí, sin esa red de apoyo que es tan importante en tantísimas circunstancias, porque no es solo no tener tu familia aquí, sino que tampoco tenéis muchos conocidos aquí como para que os puedan echar una mano o de apoyo, gente con quien desahogaros, que estáis tú, su padre y tu hija. Bueno, sí, eso por un lado, pues bueno, nos ha hecho más unidos, como dijiste, estábamos allí los tres, y así estamos siempre, ¿no? Ahora mismo él llega de trabajar, me ayuda con la peque, yo pongo la lavadora o cocino la cena, o bueno, generalmente nuestros días son un caos. Son un caos porque siempre vamos a las carreras. Él se sale muy temprano a trabajar, yo me despierto, atiendo a la niña, le doy de comer, juego con ella, la llevo al parque, vengo, hago almuerzo, hago papeleos, porque sí es verdad que estoy muy encargada de eso. Estoy siempre al pendiente de qué puedo hacer, a qué asociación puedo escribir, qué puedo conseguir para Maya, que eso también es muy importante por la limitación económica que tenemos y la importancia de las terapias. Y bueno, al final de eso también decir que estamos allí. Él llega, a veces no come, me pita, baja, vamos a terapia lunes, miércoles, nos llevamos la comida porque tenemos que ir de un lugar a otro. Entonces es muy duro porque es muy desafiante, es muy agotador física y mentalmente. Llegamos en la noche, Amaya duerme y nosotros, estamos hechos unos trapitos. O sea, es súper difícil, entiendo mucho a la gente que está pasando por esta situación, que se hunde en la depresión, en la ansiedad, en la soledad, porque bueno, al fin de cuentas yo le digo, la gente pensará que estoy loca. Yo hablo con mi hija me entenderá, pero no me responde, o hablo sola, porque es que estoy prácticamente todo el día sola en casa. Luego sí es verdad que no perdemos esa, y creo que todos los papás deberían tener eso en cuenta, no importa que nos quedemos un poco hasta tarde y al otro día estemos muertos de sueño, pero nos ponemos a ver una serie en Netflix, una peli, conversamos, charlamos, nos comemos algo. Ese tiempo de calidad, porque al final somos muy jóvenes, esto apenas está empezando. No podemos tampoco perder el rumbo porque al final nosotros somos los pilares que mantienen unida a Maya, y si estamos felices, estamos contentos, estamos unidos, pues ella lo va a notar y más fuerza tenemos. Totalmente. Entonces sí es verdad que es súper duro porque las terapias no solo es un tema económico, sino un tema de gestión también, de tiempo, de esfuerzo. Nosotros la llevamos a Madrid, son 45 minutos de Alcalá todos los días. Ir, volver, parcar, pagar el parking, pagar la terapia, a veces comprar comida en la calle, porque sinceramente llegas a las 9 de la noche de un día súper largo y no tienes ganas de cocinar. Para Maya siempre yo le hago su comida, pero nosotros, yo te digo, ¿qué hacemos? ¿Un bocadillo, algo rápido? No lo sé. Pero sí es verdad que es súper difícil. La red de apoyo es muy escasa para los inmigrantes. Y creo que para todas las mamás atípicas, porque al no poder, me pasa con Amaya, al no poder ir a un centro comercial, a un parque, sentarme a tomar un café, la vida diaria con Amaya es súper difícil, a tal punto que preferimos no salir de casa. Que esa es otra, vuestra vida social. No existe. No existe. Y también subiste un texto hace no mucho que me pareció precioso y decía muchas cosas, pero se me quedó en mente que tú eres una madre que no tiene ni tiempo ni dinero para preocuparse por sus uñas, ni por su pelo, ni por ir a la peluquería, que hay muchas otras cosas que tienes que descuidar porque tu prioridad máxima es el bienestar de tu hija, y eso implica que haya otras muchísimas cosas que tengas que sacrificar para que ella sea feliz.
Pues sí, es muy duro porque la mayoría, incluso mi psicóloga, mi médico de cabecera me dice, tienes que tener un tiempo para ti. Tu salud mental es importante, por más que ahora digas y le demuestres al mundo que estás bien y siempre, porque sí es verdad que me llena mucho cuando en las redes personas me escriben que te admiro, que eres una gran mamá, que quiero ser como tú. Y te pones a pensar, eso me pasó el Día de las Madres y yo digo, Dios mío, pero si la gente supiera que solo estoy aquí sobreviviendo. Todos los días que me despierto es, bueno, otro día más para sobrevivir, ser feliz a Maya y ver no morir en el intento. Y es eso, ¿sabes? Es una carga mental muy grande. Hay días que lloro muchísimo y digo, él me dice, no llores, todo va a estar bien. Y yo le digo, no, por favor, o sea, necesito llorar hoy. Hoy es mi día de llorar y mañana todo va a estar bien. Pero hoy lo necesito porque necesito descargar un poco porque al final Ivana murió. La Ivana que era murió, la Ivana que a lo mejor quise ser también. No, tampoco estoy enojada con la vida porque pues lo que quise en su momento o lo que vivo ahora a lo mejor no es tan perfecto como quisiera. Pero sí es verdad que esa parte de mujer, por lo menos en mi caso, no existe. Yo soy mamá 24/7. Yo para ducharme me ducho con Amaya, me cepillo los dientes y está Amaya, voy al baño a hacer un pis y me llevo a Amaya, estoy cocinando y tengo a Amaya, voy a salir a algo y está Amaya. Y ahora mismo tengo las uñas hechas porque una amiga me dijo, le comenté y me dijo, yo voy a tu casa, y vino y Amaya estaba durmiendo y mientras la monitoreó ella me la hizo rápido. No voy a la peluquería, no tengo tiempo de ir, no sé, al gimnasio, a tomarme un café con mis amigas. Y está bien, yo entendí que estaba bien porque mi hija me necesita. Y a lo mejor, yo siempre parto de la idea de que no es sacrificios, porque el amor no conoce sacrificios, el amor conoce entrega. Wow, qué Entonces, bonito eso, ¿eh? si Qué me bonito. sacrificara, estaría poniéndole una carga a Maya que ella ni siquiera sabe que existe, porque ella no me pide que yo haga todo esto por ella. Entonces, yo lo hago porque la amo y porque deseo y quiero hacerlo. Pero al final ella no se entera, y como todos estos niños que ni siquiera hablan y dicen, mamá, yo quiero que te quedes. No, yo lo hago porque me nace. Wow, qué preciosidad. Nunca me había parado a pensarlo así. Me parece precioso. Es que luego le creas una carga muy grande, ¿sabes? Como que mira todo lo que dejé de hacer por ti. Wow. Y esto, simplemente lo hice porque te amaba, te amo y me entregué a ti. Wow. Tú lo tomas o lo dejas. Y cada mamá lo hace a su modo. Muchas lo dejan en terapia y se van, se toman un tiempo, se lo dejan a alguien y se van. Todo es válido. Pero en este caso que no tengo a mi madre, y creo que no se la dejaría tampoco porque soy muy quisquillosa, sobre todo con el tema de la comida, no sé, lo tomaría yo todo como hasta ahora. No, creo que no cambiaría nada, no cambiaría la peluquería por Amaya jamás. Obviamente, pero qué bonito me ha parecido esa idea. El amor no entiende de sacrificio. No. Wow. Nunca, te lo prometo, nunca me había parado a pensarlo. Acabas de introducir una idea en mi cabeza que nunca me había parado a pensar. Es que es entrega, te entregas y ya. Me parece precioso. Y bueno, hay un tema muy complicado y más en este tipo de situaciones. El futuro de por sí es muy incierto, pero en este tipo de circunstancias es el triple, porque ya no es solo lo que pueda pasar en un futuro. Hay una pregunta muy complicada que ahora te voy a hacer, pero que todas os cuestionáis. Pero es que ya ni siquiera, en vuestro caso, ni siquiera tenéis un diagnóstico. No tenéis nada a lo que agarraros todavía. Tenéis muchas cositas, pero no hay un nombre, no hay esa tranquilidad, entre comillas, de saber que lo que tiene mi hija tiene un nombre y apellido. Entonces, hay una pregunta que es muy complicada, pero te la hago porque sé que puede ayudar a otras muchas personas que se encuentren en esa situación y se la estén planteando. Claro. ¿Qué pasará cuando nosotros no estemos? Buah. Es muy duro, porque no solo cuando no estemos, cuando tienes un niño con una discapacidad, un niño con una condición, un niño que es dependiente, Amaya es dependiente grado 3, o sea, grado mayor, te pones a pensar cosas que tienes que pensar en años,
que va a estudiar, de que va a vivir, se va a casar, va a tener hijos. Y todo eso viene de golpe cuando no tiene ni siquiera 2 años de edad. Entonces vienen todas esas dudas, preguntas, angustias, miedos, que ya por sí mismo la maternidad tiene muchos miedos. Ahora imagínate todo eso. Totalmente. Y con esto aprendes que, bueno, primero vivir el día a día, hacer todo lo que esté en tus manos, porque esa calidad de vida, sea 1 día, 2 días, 3 días, lo que sea la mejor calidad de vida que tú le puedes dar a tu hijo. Wow. A lo mejor no tenemos, me encantaría darle más, pero bueno, en nuestra posibilidad no podemos. Pero estamos haciendo todo lo posible por hacerlo y buscar todas las herramientas. Y también estamos, porque si pensamos mucho, nunca quisiste ser eterno hasta que te convertiste en padre, ¿no? Y sobre todo un padre con un niño que te va a necesitar toda su vida. Nos hemos planteado mucho la idea de tener un hermanito para Maya. A lo mejor no ahora, porque sinceramente no damos ni siquiera con Maya, que vale por 10. A lo mejor si regresamos a nuestro país, con más ayuda. Sí es verdad que nos hemos planteado la idea de un hermanito para Maya, sobre todo porque tener a alguien cercano que te cuide, ¿sabes? El día que no estemos, pues a lo mejor no están mis padres, a lo mejor no están sus padres. ¿Con quién vas a estar? Si no tienes un hermano, si no tienes a alguien cerca. Entonces, además que la mayoría de familias que conozco en esta condición siempre son hermanos, ¿sabes? Sus padres tienen 2 niños o tienen más. Siempre dicen, los hermanos curan, los hermanos cuidan, los hermanos dan amor y te ayudan. Sí es verdad que ahora pues planteárselo es difícil porque dice, pues, dejar a Maya por el otro bebé o dejar al otro bebé por Maya, pues bueno, son muchas dudas. Pero esa es una de las cosas que nos hemos planteado. Y otra es, bueno, dejarle todos los caminos abiertos que podamos para que ella no tenga que padecer, pues, nada cuando a lo mejor no estemos. No sé si será en unos años, en muchos años, o esté mayor, no lo sé. Pero a lo mejor dejarle todo el camino labrado para hacerle su vida más fácil y sencilla. Y sobre todo desde mi perspectiva, desde la perspectiva de papá, dejar un granito de arena a este mundo para que cambie, para que personas como ella se les haga el camino un poco más fácil también. Porque este mundo no está preparado para seres como ellos, para seres auténticos y maravillosos. Yo siempre digo, ojalá la mayoría de las personas tuvieran en su vida a una Amaya y así descubrieran lo bonito que tiene la vida desde otra perspectiva. ¿Cómo te enseñan? Te enseñan algo que hasta que no lo miras y no lo vives no descubres de la esencia de la vida. Qué locura. Wow. Qué forma tan bonita de expresarlo. Y bueno, sé que ya me lo has respondido, pero me gustaría preguntártelo otra vez. ¿Cuál crees que es tu propósito de vida y cuál es tu misión de vida? Bueno, mi hija. Mi hija, sin duda. Mi hija es mi mayor propósito. Pero claro, porque ella tiene un propósito más grande. Como te digo, siempre lo digo, esto no termina aquí. Cuando estoy en un lugar, en una reunión, en el parque, y me acerco a una mamá porque está agobiada, porque la gente no la entiende, porque tiene su hijo con autismo, porque tiene su hijo en una silla de ruedas, en un hospital, incluso a tal punto que va alguien por la calle llorando o está llorando en un lugar, y esa sensibilidad de acercarme y decirle, ¿te pasa algo? ¿Quieres un abrazo? ¿Necesitas llamar a alguien? ¿Estás pasando por algo? Lo he hecho muchas veces desde que tengo a Maya, porque yo he sido una de esas personas en la calle llorando, que no tenía a nadie. Qué una preciosidad. Persona en la calle con una bebé que estaba abrumada y que nadie se acercó a decirle, ¿quieres conversar? Porque la persona que tenía más cerca estaba trabajando. Qué bonita. Y una llamada de mamá cura, pero no es igual que un abrazo de mamá. Entonces, sí, la empatía, fomentar la empatía, porque mira, no sabemos, vemos muchas cosas, pero en realidad no sabemos lo que está pasando internamente a esa persona. Entonces, cambiar un poquito el mundo para hacer lo mejor para Maya y todos esos niños, pues sería ideal también. Qué preciosidad.
Y bueno, ya te voy a hacer las últimas preguntas que suelo hacer en todos los episodios. Primero me gustaría preguntarte, ¿a ti puede estar relacionado con Amaya o no? ¿Cuál dirías que es el peor momento que has pasado en toda tu vida? El peor momento, pues sinceramente no lo sé. No me he sentado a cuestionarme eso, ¿sabes? Porque ahora mismo proyecto mi vida en agradecimiento. Agradezco que tengo a mis padres vivos, a mis hermanas vivas. Estoy con Cristian, que está bien. Tengo a Maya. Entonces, ahora mismo proyecto que todo lo que un día tengo fue por lo que hace tiempo oré. Entonces, pues sinceramente no, pero claro, pensándolo sería el día que me dijeron que pues efectivamente Amaya no iba a tener a lo mejor la vida que yo quise para ella. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a una persona que ahora mismo está pasando por un muy mal momento? Que todo pasa. Pero que no hay que rendirnos, que las adversidades no duran para siempre. Las cosas malas no duran para siempre. Totalmente. Así como la lluvia cesa, el invierno se acaba, las hojas vuelven a florecer. Yo siempre digo que la vida te prepara para cosas mejores si tú estás preparado para eso, si tú te enfrentas, si tú trabajas, si tú luchas. Para mí el término lucha lo es todo, porque cuando tienes resiliencia y luchas por algo, por más difícil que sea, lo vas a conseguir. Con el tema de Amaya ha sido lucha, 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 lucha. Amaya, y me parece importante destacarlo ahora mismo, que con sus 2 años y 5 meses no tiene ninguna ayuda económica, no tiene su discapacidad, no tiene su atención temprana gratuita, no tiene su dependencia de la Comunidad de Madrid, no ha recibido nunca una ayuda de nada de la Comunidad de Madrid ni de ningún ente gubernamental o algo que pues a ella o a cualquier otro niño con su condición y discapacidad pues le sea beneficioso y sea algo que, bueno, es un derecho para ella. A día de hoy todo ha sido por la parte privada y ha sido un empujar, empujar, empujar del carro para que nos hagan caso. En la radio, en los medios, en los servicios sociales que nos han tratado malísimo, en todos lados. Entonces, luchar, luchar y luchar. Porque a día de hoy vemos muchos logros, muchas pequeñas victorias, ¿no? Después de muchos aguaceros que vivimos, los 3 juntos, amándonos, apoyándonos y saliendo adelante. Ahora vienen 3 preguntas y después las 3 últimas, que queda un poco lío, pero si pudieses darle un consejo o un mensaje a una madre o a un padre que esté pasando por una situación similar a la tuya, ¿qué le diría? Desde el punto de vista de que si cree que algo está pasando con su hijo, porque crea que es autismo, porque crea que es otra condición, porque crea que va al pediatra y simplemente te dice que tiene fiebre, pero es un catarro, y tú crees que no decaigas. Busca, indaga, pregunta, ve todos los días, llévalo a un lugar, a otro. Sé que es muy difícil, a veces económicamente, a veces el tema logístico, a veces estamos solas, pero cada esfuerzo que hagas va a valer la pena, porque a lo mejor eso que creas que es normal no lo es. Y no solo en casos de enfermedades raras. A veces un simple catarro, el médico dice que no lo es y se convierte en algo mayor, en una neumonía, en un sistema con dificultad respiratoria. Entonces, ese sexto sentido de papá, nunca lo dejemos de lado. Por más que tengamos que luchar contra todo. Los papás somos poderosos, amen a sus hijos, cuídenlos. Y bueno, el amor que les entregan les será devuelto de una u otra manera.
Y ahora si pudieses darle un consejo o un mensaje a los familiares de esa persona. Bueno, que sean más empáticos. Que sean más empáticos porque no sabes qué situación está viviendo. Cuando ya conoces un diagnóstico, tenga o no nombre, de un niño con discapacidad, con autismo, con cualquier enfermedad, sobre todo en el caso de las maternidades atípicas, que sean empáticos cuando ese niño va a una fiesta, cuando esa mamá no puede ir a un lugar, cuando esa mamá baja a la casa y la casa está hecho un lío, no se ha bañado, no tiene café hecho, cuando el niño grita, cuando le pone dibus, cuando va por la calle, porque me pasa mucho, y la ves con el móvil. No sabemos qué situación está enfrentando esa persona. Un abrazo, un mensaje, un te escucho o un simplemente nos sentamos en silencio para que todo el caos pase es suficiente. Con no hacer ruido más que él ya tiene y está cargando encima es suficiente. Wow, qué valioso. Qué valioso. Y ahora un consejo, mensaje al entorno, a la sociedad. Que está muy difícil, que este mundo está podrido, lamentablemente. Peleo en redes, peleo en la calle, peleo internamente con mí misma por querer cambiar este mundo para lo que debería ser, porque todos somos diferentes, porque todos somos valiosos, porque lamentablemente yo no miraba al lado hasta que no me pasó, hasta que no lo tenemos cerca. No nos damos cuenta lo difícil que es para todas esas personas, no solo padres y madres atípicos, sino para las personas que ya tienen una discapacidad, para el minusválido, para el que tiene problemas visuales, para el que trata de ir a un supermercado y no tiene la manera porque nadie lo ayuda. O sea, ya es bastante difícil. Yo digo que ya es bastante difícil la vida de una persona con la condición con la que vive, sus familiares, la persona, y le sumamos el entorno, le sumamos ahora que no puedes llevar a un niño al cole sin preocuparte por el acoso, no puedes llevar a un niño a la guardería sin preocuparte por el maltrato, porque lo dejen en el bus. Ves las noticias y te alarmas. Entonces, sí es importante cada granito de arena. Sí hace un cambio. Por más pequeño que parezca, sí lo hace. Porque recordemos que cada hormiguita, cuando se juntan, son más fuertes que cualquier otro animal. Entonces, un pequeño cambio le puede cambiar el entorno o la vida a muchas personas que la están pasando mal. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Por qué te gustaría ser recordada? ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Bueno, que me gustaría ser recordada primero como una buena mamá. Como una buena mamá, como una mamá ejemplar. Porque falta mucho eso hoy en día. Falta mucho que digas, mira, yo... No compararme y no elogiarme, pero sí ser ese ejemplo de decir, mira, si ella pudo, yo también puedo. Y si su hija fue feliz, el mío también lo puede ser. Porque lo importante no soy yo, es Amaya, son esos niños. Entonces, que esa mamá se vea en mí reflejada y dé su mejor versión para esa pequeña criatura que la necesita. Sea un niño atípico o sea un niño neurodivergente o sea un niño típico normal, no importa. Lo importante son los niños. Para mí los niños son mi talón de Aquiles. Entonces, que esas mamás digan, yo sí puedo, yo sí me puedo parar temprano, yo sí puedo llevarlo al parque, yo sí puedo hacer esto. Por más cosas que dejemos de hacer, que no siempre es así, porque el tener una red de apoyo lo puedes tratar de sobrellevar, ¿no? Pero sí, como una buena mamá, como un ejemplo de mamá. Y también como que hasta mi último respiro nunca dejé de luchar. Yo creo que eso es importante. Y ahora, ¿qué frase pondrías en el epitafio de tu tumba? Bueno, creo que esa última.
hasta mi último respiro no dejé de luchar. O hasta su último respiro no dejó de luchar. Porque creo que es lo que haré. Lo tengo muy claro. Si pudieses ahora mismo tener delante a tu yo de 20 años y darle un consejo. Que no fue hace mucho. Efectivamente, ¿qué le dirías? Que lo está haciendo muy bien. Que lo está haciendo muy bien y que no se afane por el futuro. Porque lo que pide con amor y fe le va a llegar. Wow. Y por último, si pudieses darle un mensaje a millones de personas y tuvieses la certeza de que millones de personas te van a escuchar, ¿a eso qué les vas a decir? ¿Qué mensaje les daría? Que cambiemos el mundo. Que cambiemos el mundo a lo que debe ser. Que cambiemos el mundo a lo que nos entregó Dios, al amor, a la bondad, a la empatía. Que no nos dejemos llevar por la actualidad y la manera de que nos quiere cambiar o tergiversar el deber de las cosas. El sentimiento del ser humano, el amar al prójimo, aunque es muy difícil, aunque a veces el prójimo no quiera ser amado y no se ayude, porque lo sé, es muy difícil. Y si no quieres amar al prójimo, por lo menos no dañarlo, por lo menos no ser esa persona que esa otra persona no ame al prójimo por ti, no ser esa persona que daña el mundo, ser quien ayude a los animales, a los niños. Si hacemos las cosas con amor, bondad y empatía, en unos años el mundo puede volver a ser lo que debió ser. Siempre. Qué preciosidad. Pues, Ivana, muchísimas gracias. A ti siempre. Ha sido un auténtico placer y me han parecido preciosas muchísimas cosas. Pero algo que me parece especialmente bonito es que no solo eres una madre luchando por su niña, eres una madre luchando por tu niña y por todas esas madres y todas esas niñas, niños y padres que no solo están luchando por tu hija, sino por otros muchos hijos e hijas de otros padres y madres. Y eso me parece especialmente bonito porque no es como estoy abriendo camino por mí, estoy también abriendo camino por muchísima gente que vendrá en un futuro y eso me parece otro acto de amor precioso. Una de las cosas que al final no te lo he dicho, por las que me decidí a grabar contigo cuando me escribiste, es que me parece realmente admirable que aparte de lo complicado que puede llegar a ser esta situación, estáis solos. Pero ya no solo estáis solos y con todo lo difícil y lo que supone eso a nivel económico, lo difícil que está siendo también, sino la forma en la que lo ves. Cuando yo me mandaste esa carta y yo me emocioné al terminar de leerla y con toda vuestra historia, yo dije, wow, es que aun por todo lo que está pasando, es que ella lo ve como amor, ella lo ve como su misión de vida. Y es que me parece totalmente precioso porque en lo difícil ha encontrado todo lo positivo, que te sienta una persona bendecida, agradecida y que vive desde el amor. Y de verdad que ha sido, te lo digo de corazón, un auténtico placer. Igualmente, no, yo estoy más que agradecida porque, bueno, esta oportunidad pues para nosotros es muy valiosa. Cada puerta que abrimos para Maya, porque ella es la protagonista, la tomamos como una medalla olímpica, porque es eso, ¿no? Labrar pasito a pasito lo que queremos para ella y lo que queremos y sabemos que ella debe lograr. Y ya que ella no lo dice, lo dice su mamá, que habla mucho, diría papá. Y pues sí, aunque él casi no esté presente en este tipo de cosas, porque bueno, él dice que yo soy la comunicadora y lo hago muy bien, él está allí
siendo nuestro mejor ayudante, echándonos porras, y él sabe que lo estamos haciendo muy bien. Aunque a veces no se lo puede decir mucho, pero lo está haciendo muy bien, de verdad que sí. Amaya, sé que Amaya era justo lo que él necesitaba en su vida, así como yo en la mía. Entonces, agradecerte infinitamente por la oportunidad que nos has brindado a los tres, aunque yo soy la portavoz de esta historia. De hecho, para dejarlo ya aquí, hubo otra frase que me encantó, que dijiste, estamos solos, no tenemos familia, no tenemos amigos, tal, no sé qué, no sé cuánto, y dijiste, solo una familia de 3 llena de amor. Sí. Y yo creo que eso define muy bien todo el episodio, literalmente. Así que, lo dicho, muchas gracias, Iván. Gracias a ti, un placer.